Hola, ¿sí se me escucha? Hola, sí, Junior. Antes de iniciar, entonces, yo te voy a presentar y ya después te doy la palabra. Listo, listo. Bien, formalmente buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Ya son pocos los días que faltan para la quinta edición de nuestro Campeonato Nacional de Debate y estamos más que agradecidos con ustedes de parte del equipo organizador, pues porque hayan sacado este espacio de su semana para entrar a este taller formativo para los jueces Open de esta quinta edición. Y en el día de hoy tenemos el taller titulado Buenas prácticas de adjudicación Open en WSDC antes, durante y después del debate. En esta noche, pues contamos con Junior Roque, quien nos estará acompañando como tallerista de este maravilloso espacio formativo. Junior fue mejor persona jueza del cuarto Campeonato Nacional de Debate. Es top de los 34 mejores personas discursistas de SEMUDE 2025. Fue mejor orador novato de CUT 11, vicejefe de adjudicación de CUT 12 y cojefe de adjudicación del Prenacional POP. Al igual que ha obtenido más de 15 breaks como persona jueza en torneos como Tono, el Unidades 4 y la Copa Borregos 2025. Y con ustedes, Junior Roque. Espero que aprovechen bastante este espacio formativo. Muchísimas gracias, Saúl, y a todo el equipo del CND por la invitación. Nada, hoy vamos a ver algo muy simple y que, bueno, de un modo u otro me apasiona, que son las buenas prácticas de adjudicación Open, en especial en este formato World School. Y lo vamos a ver en tres perspectivas, ¿no? Lo primero es la perspectiva del antes, qué hacemos antes de un debate como tal, qué hacemos durante el debate, qué hacemos después del debate. Son a veces cuestiones que tenemos que responder de cara, sobre todo, a un campeonato nacional de debate que exige muchísimo, que depende también de cuánto nosotros, digamos, mejoramos nuestras habilidades, etc., etc., etc. Déjenme transmitirle pantalla porque, bueno, déjenme que me den permiso, espérense. Vale. Deben un segundo en lo que me dan permiso. Voy. Ya. Bueno, quizás esto no es habitual, pero no voy a usar la plantilla de la PPT porque voy a tener que reciclar una que usé para un taller anterior y espero que igual contenga la información necesaria, ¿no?, que ustedes necesitan de cara a el CND. Bien, yo supongo que se ve mi pantalla. Por favor, alguien abra su micrófono porque no veo. ¿Sí se ve mi pantalla? Se ve fuerte y Sí, se claro. ve. Oye, sí se ve. Listo, gracias. Nada, miren, vamos a ver las estrategias de adjudicación enfocadas en tres puntos claves, la del antes, durante y el después. Y yo creo que el antes es, créanme que, la etapa más importante de todas. Y yo siempre voy a tener un take contra el circuito nacional dominicano, porque nosotros no queremos juzgar, o sea, y yo lo sé que estamos aquí, 50 gente más o menos, entrando a los talleres, ¿verdad? Porque queremos juzgar el CNP, queremos disfrutar la actividad y demás. Pero tenemos un problema y es que no somos disciplinados con la actividad de juzgar. No todas las personas literalmente están presentes cada fin de semana en un torneo juzgando o al menos debatiendo, ¿no? O empapándose sobre los criterios y demás. Y mi crítica parte en sí mismo porque tener jueces no preparados implica que tenemos resultados dudosos, resultados que sinceramente no son provechosos para el circuito como tal. Y por consecuente hay tres formas en las que uno puede mejorar, o cuatro, mejor dicho, en la parte del antes. Yo creo que lo primero es practicando. Y no les digo solamente vamos a entrar
a las prácticas que se hacen por Discord y vamos entonces a tener el mejor currículum de persona jueza. Me refiero a que asistamos a torneos virtuales o que, por ejemplo, practiquemos con un video en YouTube sobre, no sé, Polinia, que es un canal importantísimo, joya, clave para uno mejorar como persona jueza. Póngase a juzgar un torneo en YouTube. Eso no es para nada problemático. O sea, al contrario, le permite a usted llevar la teoría a la práctica. Porque créanme que de nada le va a servir que le den 10 talleres y que ustedes al final ni siquiera sepan qué significa cada cosa, cómo adaptar cada cosa a usted, a su persona, a su modo de funcionar. Así que el primer mecanismo, práctica. Hay que practicar constantemente. Literalmente yo acabo de salir de una ronda, así que pido perdón por eso, por llegar tan tarde, pero justamente mi enfoque con lo que acabo de decir es que la única forma en la que podemos mejorar como circuito es teniendo buenas personas juezas. Ser una buena persona jueza implica practicar. Lo segundo que debemos de ciertamente tomar en cuenta es que somos votantes promedios informados, ¿ya? Somos una tabula rasa. Y eso implica que no somos tontos, somos personas que tienen que informarse sobre las noticias globales o sobre reglas de lógica básica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que empaparme, o no voy a decir que empaparse porque quizás el término se puede malinterpretar o desvincular de quizás la forma en la que lo tipifica el manual. Es más enterarse, la palabra correcta, de las cosas que suceden en el mundo. Usted debe saber que literalmente está sucediendo ahora mismo con Estados Unidos e Irán. Usted debe tener conocimiento no tan específico, pero sí básico sobre la Unión Europea, ¿no? Tener conocimiento sobre que Reino Unido se salió de la Unión Europea y a eso se le conoce como el Brexit, ¿no? ¿Quién es la presidenta de México, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos se supone que son parte de gran parte de los títulos de noticias. Y esas noticias globales deben de comprenderse, deben de asimilarse para entonces crear lo que se conoce como una regla literalmente de lógica básica, ¿vale? Para que usted pueda fundamentar su rol como votante promedio informado. Porque es claro, usted puede, en medio de un debate, literalmente, utilizar su razonamiento como BPI para darse cuenta cuando un equipo está hablando mentira y cuando está hablando verdad. No va a buscar en Gemini, hey, este equipo dijo la verdad o dijo mentira. No. A través de el conocimiento no específico, ojo con eso, conocimiento general, nosotros utilizamos nuestra postura como votante promedio informado para poder razonar el debate. No en todos los casos. Es importante que analicen el manual. Tercera línea. No seas intervencionista. Y aquí quiero tomar gran parte del taller para esto. Nosotros no podemos hacer dos cosas. Y si hay algo de todo el taller que necesito que se graben, son estas dos líneas. Primero, no podemos rellenar los argumentos de los debatientes. Nuestro rol es ser neutrales. Eso implica que si un equipo no llegó a completar la premisa, noten que nosotros no podemos completar la premisa por ese equipo. El cielo es azul. Pero el equipo no explicó por qué el cielo es azul. Pero yo intuyo que hay razones específicas, especializadas, científicas, por las cuales el cielo es azul. Bueno. Yo voy a explicar entonces por el equipo, o voy a construir por el equipo, que el cielo es azul. Y cuando entonces tenemos ese sesgo de intervenir en los debates, los resultados son resultados erróneos. Son resultados inesperados, confusos, porque se debe de juzgar a los equipos, los argumentos o las construcciones que hacen según lo que sucede en el debate y no necesariamente según lo que usted piense que debió suceder en el debate. Así que hay que romper con la idea de que nosotros
tenemos la potestad de intervenir en el debate. Y fuera de que usted se vaya a confundir, porque quizás hay personas que todavía no aterrizan en estos debates, no me estoy refiriendo a que en medio del discurso usted le diga, mira, te faltan 3 mecanismos y yo te voy a dar los 3 mecanismos. Estamos hablando de cuando estás adjudicando, cuando estás en la deliberación, cuando tú estás pensando con tu cabecita, tú no puedes rellenar esos argumentos. Y lo segundo, respecto a no ser intervencionista, tiene que ver también con las respuestas o con la utilización de criterios. A mí me parece que en muchas de las ocasiones damos por sentado una refutación y creemos en lo absoluto que un equipo contundentemente, digamos que desboronó el caso de X equipo porque hay un sinnúmero de premisas que le hacen sentido. Problema, cuando usted se da cuenta de el tipo de refutación que está usando X orador, no necesariamente está, digamos que, generando la intensidad necesaria para desboronar o para deslegitimar, como decirlo así, el argumento de X equipo. Por consecuente, estamos en una burbuja, otra vez, en donde nosotros rellenamos el análisis de los equipos. Y lo mismo con el proceso de deliberación. A veces nosotros queremos rellenar con criterios o con ponderaciones que no necesariamente entran a colación a ese debate. El equipo ponderó y el equipo nunca trajo una ponderación. Bueno, que hay una ponderación integrada, pero la ponderación integrada que tú estás reconociendo es totalmente diferente a la ponderación integrada que trajo el equipo dentro de la ronda. Entonces, ahí tenemos que tener muy en claro la diferencia entre ser un ente neutral y un ente neutral que interviene, porque entonces deja de ser neutral y pasa a ser un ente, como en última instancia, sesgado. Y eso es justamente lo que tenemos que prevenir en una cuarta línea, dejar a un lado los sesgos. Tenemos que, sinceramente, abandonar el sensacionalismo, ¿no? Y esto es muy difícil, créanme que sí, porque las personas se normalmente guían de sus emociones, de lo que le dice el corazón, de lo que entienden como importante, de lo que entienden como moral, bla, 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 bla. Y eso lleva a que las personas tomen decisiones erráticas. Yo no puedo darle el gane a un equipo que yo escuché que era el equipo campeón del CNB, porque simplemente es el equipo campeón. No, o sea, olvídense de las narrativas. Hay una narrativa de que alguien es el campeón, no importa. En mi sala, ambos son iguales. No, que me toca con X persona del equipo de adjudicación o con X juez. Por consecuente, tengo que actuar de cierta forma. No, mentira. Son personas igual que usted. Y por consecuente, usted tiene la responsabilidad de actuar con toda la naturalidad del mundo y de pensar de la forma más imparcial posible. O sea, se sienta al lado de usted el presidente y no importa. Usted tiene que juzgar el debate de la forma más precisa e imparcial y honesta posible. Y usted no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Porque usted, si entonces trata de caerle bien a su panel, trata de caerle bien a un miembro de adjudicación que está testeándolo, o trata de caerle bien a uno de los equipos que están debatiendo, entonces no pueden concentrar su energía en juzgar el debate, en concentrarse en lo que está sucediendo en la ronda. ¿Cómo dejamos a un lado los sesgos? ¿Cómo dejamos de ser intervencionistas? ¿O cómo nosotros somos buenos BPI? Y ahí está la clave, practicando. Empapándose del contenido que debe de empaparse. Así que qué bueno que están viendo el taller, que están escuchándome, porque créanme que ese es como el primer eslabón, ¿no? De todos. Pero hay múltiples eslabones que lamentablemente ya le queda poco tiempo para poder cubrir, pero que sinceramente si le gusta la actividad de debate
y entiende que en el largo plazo usted se ve involucrándose en estos escenarios, entonces ya sabe cuál es la respuesta. Listo. Tenemos algo elemental. La deliberación efectiva. Esto tiene que ver más del después del debate. Pero hay algo del durante que nosotros tenemos que, digamos que, desmembrar. Creo que está más para adelante, pero igual lo voy a adelantar. Y es que la deliberación, y por eso voy a doblar el significado que se tiene de deliberación, no comienza cuando acaba el debate, comienza cuando inicia el debate. ¿Cómo así? Porque usted se encarga de juzgar a los equipos mientras van discursando. ¿Es confuso? ¿Difícil? ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que ustedes la saben practicar. Pero se trata de que nosotros podamos tener durante el flujo del debate una forma clara de dibujar el debate, de ir pensando en criterios, de ir pensando en análisis, digamos, más de nivel meta, ¿no? Para el que no sepa, el nivel meta es lo que nosotros conocemos como el análisis del debate, ¿ya? Es decir, ¿cuál es el análisis detrás de el análisis que se trae en la ronda? ¿Ok? ¿Estos equipos están construyendo efectivamente sus casos? ¿Efectivamente están cumpliendo con su carga de la prueba? ¿Es razonable la refutación que hacen en un primer eje en este primer discurso? ¿La moción y los discursos o los casos están correctamente vinculados? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos criterios en nuestra cabeza tienen que, digamos que estar clarísimos para que podamos ir ejecutando minuto por minuto ese resultado o la fluidez de ese resultado. Que nosotros, luego de escuchar un discurso, tengamos claro, este discurso está ganando o este discurso está perdiendo. Este discurso está haciendo cierto daño a este material o no está haciendo cierto daño. ¿Ya? Porque eso es lo que nos va a permitir luego que la deliberación sea efectiva. Si nosotros no tenemos esa capacidad de ir resolviendo el debate durante el debate, entonces no tendremos la capacidad de resolverlo después del debate. 5 puntos acá para que la deliberación sea efectiva. Es importante que anoten porque sobre todo las personas juezas principales y sobre todo cualquier persona que forme parte de un panel depende de por sí de cumplir con estas 5 líneas. Primero tienen que tener la facultad o la agilidad para reconocer cuándo hay que priorizar una comparativa. Esto implica... y esto es importante, porque aquí o sea, no se hace la conversión de BP de alta de gobierno versus alta de OPI, es la comparativa más importante. ¿Hay alguien con el micro abierto? Si lo puede cerrar, por favor. Sino que hay comparativas que necesariamente se dan de forma más pequeña y de forma más micro, ¿no? Por ejemplo, es importante que empecemos la comparación de refutaciones, es decir, cuál refutación es más importante que otra, cuál neutraliza ciertos aspectos del debate y cuál no neutraliza ciertos aspectos del debate. O no, empecemos, por ejemplo, con la comparación de encuadres, ¿no? Hay 4 criterios en el manual para evaluar los encuadres. Creo que más adelante detallo eso. Por ejemplo, evaluemos quién posiciona mejor su métrica en la ronda o cuál de los discursos es más plausible en el debate, es decir, quién mecaniza mejor, cuál explica, cuál es más efectivo su argumento, a quién se lo compramos más. Entonces, es importante que nosotros hagamos el reconocimiento de cuáles son literalmente los puntos de contención más... ¡Ay, Dios! Los puntos de contención más importantes en la ronda, ¿ya? Prioricemos comparativas, porque hay comparativas que son muy claras y hay comparativas que son muy cerradas. Literalmente yo acabo de salir de una deliberación en donde había comparativas que eran absolutamente cerradas. Y mi cabeza, en automático, dice, yo tengo que comenzar por las que son más cerradas, por las que son más complicadas, porque se supone que en las que son más claras, todos tenemos al menos un consenso, ¿no?
o al menos tenemos la conclusión lógica de por qué este es el resultado en X eje en específico. Este es el resultado en los encuadres, porque todos tenemos muy en claro en cuáles grados ambas cámaras construyen a favor de ese encuadre o justifican por qué su encuadre es el necesario en la ronda. Listo. Segundo, y esto es importantísimo, y aquí quiero que todos hagamos un compromiso de buena fe, porque para que el CND pueda salir literalmente bien, para que no hayan retrasos, dependemos de tener una precisión con el tiempo. Las deliberaciones son efectivas cuando cumplimos con los tiempos establecidos en el manual. Si el manual me dice que en X tiempo tengo que necesariamente empezar la votación, entonces en ese tiempo en específico tengo que empezar la votación. Son 15 minutos que tienen. ¿Qué? Espérense. Ya. Son 15 minutos, a veces 20 minutos. Anyway. El punto de todo esto es que hay un tiempo límite con el cual debemos de cumplir. Puede ser la comparativa o el debate más complicado y confuso del mundo, pero el marco del tiempo no se puede violar, no se puede romper. ¿Cómo somos precisos con el tiempo? Poniendo límites. Y esto es importante que lo recuerden una y otra vez. Tanto ustedes siendo principales, así como no siendo principales. Es importante que un juez principal tenga la capacidad de detener la contribución de un panel cuando entienda que se está excediendo del tiempo permitido. Yo lo siento, pero ya tú llevas más de 1 minuto 30 y ya entendí con los primeros 30 segundos que tú querías decir. Por consecuente, te voy a detener. Vamos a pasar a lo siguiente. Eso tiene que ser obviamente respetuoso porque el espacio es un espacio de aprendizaje, un espacio que trata que de forma pacífica podamos cada uno aportar nuestras visiones y demás, pero tener muy en claro y objetivamente, de forma muy precisa, que el tiempo tiene límites y por consecuente también como panel yo tengo que reconocerlo, tengo que hacer el condicionamiento lógico al menos de que mi participación tiene que ser precisa. Tendrá la información suficiente en el tiempo suficiente. Practique otra vez. 1 minuto 30. Trate de justificar algo que usted haría o justificaría en 5 minutos y tratar, por ejemplo, de justificarlo en 3 minutos. Y luego en 1 minuto 30. Y luego en 1 minuto. Y luego en 40 segundos. Y así sucesivamente. Y eso le va a permitir a usted tener la habilidad, o al menos irla desarrollando, perfeccionándola, de ser más preciso. Tercero, hay un modelo que permite que las deliberaciones sean más efectivas aún más. Fuera de los anteriores dos, de priorizar comparativas y de precisar el tiempo, el modelo de resolución por preguntas permite a las juezas principales e incluso a los paneles tener una mayor precisión al momento de justificar la solución o el resultado. Un modelo de preguntas trata de cerrar el análisis en un área en específico. Vamos a analizar los encuadres. Sabemos que no nos podemos salir de los encuadres, porque te estoy preguntando sobre los encuadres, criterio que yo entiendo como importante, ¿ya? O como decisivo en la ronda. Y entonces, ahí usted tiene una noción de cómo limitar el tiempo.
O sea, o amplía la noción de limitar el tiempo, de ser preciso con el tiempo. Porque cuando usted le dice a alguien, ¿por qué crees que gana proposición? Bueno, yo tengo 5 razones. No, imposible. O sea, 5 razones te la guardas. Vamos ahora a preguntarte de forma más específica, ¿cómo tú crees que el encuadre de proposición gana al de oposición? Ah, bueno, ahora tengo 2 razones solamente, ¿ya? Y noten que esa delimitación que se hace a raíz del modelo de resolución por preguntas garantiza entonces que las respuestas tengan un mayor rango de precisión, que probablemente sean enmarcadas en los límites de tiempo que nosotros tenemos. Y lo cuarto tiene que ver con las metamétricas. Aquí me detengo porque siempre me han hecho mucho bullying por las metamétricas, pero créanme que las metamétricas son importantísimas. Porque si ustedes saben qué significan las métricas y entonces hacen la asociación con el nivel meta, ya, se resuelve el chiste nacional contra mí. Pero igual, le explico. Las metamétricas buscan de un modo u otro resolver las métricas del debate a través de métricas en el nivel meta. Esto está siendo confuso, pero se los voy a resumir. Piensen que hay 2 equipos justificando por qué su lado de la casa es más importante. Su métrica es, queremos que haya más libertad para las personas, ¿verdad? Y en oposición, la métrica es, no, queremos que haya más seguridad para la gente. Es precondición al mundo de proposición. Yo, como segundo orador de proposición, digo, no, tengo que pelear o sacar otra métrica o defender otra vez más mi métrica, ¿ya? Para poder ganarle a la métrica de oposición. Y así sucesivamente. Luego vuelve el segundo de oposición, se sigue ad infinitum, ¿ya? Es decir, hacia el infinito se continúa repitiendo el choque de métricas. O no, es libertad. O no, es seguridad. Ah, no, ahora es economía. O no, ahora es educación. Etcétera, etcétera, etcétera. Y la única forma en la que podemos resolver esos escenarios, o la manera más ágil que puede tener una persona jueza para resolver esos escenarios, son las selecciones en el nivel meta. Ok, hay un choque de métricas, libertad y seguridad. Vamos a analizarlo en el enfoque material, ¿ya? Es decir, intensidad de daños, ¿no? O vamos a analizarlo, por ejemplo, si razonablemente es reversible el daño o no es reversible, ¿no? Analicemos, por ejemplo, si necesariamente es necesario, si es importante como tal y demás. Analicemos si es proporcional, si hay otras alternativas y demás. O sea, hay un video en YouTube que pueden buscar, se llama Metamétricas, pero no le va a aparecer así, es Raúl 2020, para que comprendan un poquito más sobre ello. Porque eso le permite a usted tener las reglas claras para comparar las métricas. Y para que entonces, no voy a buscar el video porque no lo considero importante, el debate o que resume el debate. O sea, usted se da cuenta o descifra o codifica el core de X caso a partir de una métrica. Ah, no, la métrica de gobiernos es una métrica moral, pero de oposición es una métrica pragmática. Cuando yo hago esa detección del choque de métricas, ya yo sé cuáles reglas tienen que cumplirse, ¿verdad? Para que
una métrica gane sobre otra. Yo sé que las métricas morales, sinceramente, se resuelven de forma diferente cuando chocan contra una métrica moral. Pero también tengo que reconocer que se resuelve de otra forma diferente cuando una métrica moral choca contra una métrica consecuencialista, contra una métrica pragmática, por ejemplo, que le importa más la estabilidad económica, que le importa más, a diferencia de una métrica moral que le importa más la dignidad, le importa la felicidad, le importa la autonomía, le importa la justicia, bla, 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 bla. Entonces, según el contenido de la métrica, hay formas diferentes de evaluar la métrica y solamente lo logramos analizar a partir de las metamétricas. Quizás necesiten una explicación más profunda. I'm sorry, pero hay un video que les ayuda. En dado caso voy a abrir un espacio de pregunta después de explicar este último punto. Y por último, los explico. O sea, es importante que nosotros no nos acerquemos a los extremos. Ha habido una tendencia, y creo que quizás tengo muy clara la causa, a poner speeds muy elevados, pero muy elevados. Quizás porque muchos vienen del formato WP y no realmente hacen la conversión al formato WordScroll, ¿ya? O porque desconocemos el X puntaje y por consecuente entonces tienden a sobreestimarlo, a elevarlo. O en tercera instancia, por los propios sesgos. Hay gente que se convence de que hay alguien que prueba todo cuando realmente no ha probado nada y entonces no hacemos, yo creo que es la asociación con criterios que se establecen en el manual, ¿ya? O sea, léanse el manual y ya hagan la conversión, ¿no? Es decir, un discurso de 70, ¿cómo se ve? Y aquí le doy un truco importante. Algo que me ha servido a mí, fuera del tema de la práctica, porque ya no le da tiempo de practicar tanto a ustedes, es analizar cierta cantidad de videos, los tab de esos torneos. Vamos a decir, tenemos el lugar de hoy, ¿ya? Busco no la final, porque las eliminatorias no se ponen en speeds, o la ronda 6, ¿verdad? Vale. Ronda 6, video. Listo, aquí está. Tab, ronda 6. Listo. Esta es la ronda que estoy viendo y estos son los speeds que se pusieron dentro de esta ronda. Ok. Voy a escuchar este discurso para llegar al razonamiento o a la conclusión de por qué este discurso fue asociado a X puntaje. Y eso le permite al menos a usted tener una base más realista sobre cómo se ven los discursos. Porque a veces, créanme que el manual te dice, se ve así, pero uno no lo tiene muy en claro. O sea, uno no tiene muy preciso el margen. Y por eso siempre se llega a la conclusión en el circuito de que los speaks son subjetivos. O sea, depende mucho de la experiencia de cada persona, depende mucho de los sesgos que tenga cada juez, depende de las prácticas que lleve a cabo cierto juez en específico y demás. ¿Ya? Entonces eso. Listo. ¿Hay alguna pregunta al momento? Hola. Bueno, supongo que no estás viendo, así que voy a encender el micrófono directamente y me disculpan. Dale. Literalmente necesito un ejemplo de cómo se usa, o sea, cómo se usa en la materialidad la metamétrica como criterio, cómo se utiliza para deliberar. Ya. A veces lo hacemos de forma inconsciente, pero cuando lo tenemos de forma más consciente, me parece que agilizamos el proceso o perfeccionamos el proceso.
Me parece que la forma más clara en la que se puede ver en una deliberación en sí mismo está vinculado al análisis que hacemos sobre qué le da importancia a un impacto, qué le da importancia a un encuadre, ¿ya? En perspectiva, tenemos una moción X, ¿no? Una moción que te invita a mudarse de tu ciudad, a mudarte de tu ciudad, redescubrirte identitariamente, bla, 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 bla. Pero nota que detrás de ese impacto hay algo, hay un elemento en específico que le da importancia, ¿ya? ¿Cuál es la importancia detrás de mudarse de una ciudad? ¿Cuál es la importancia detrás de tú elegir la vestimenta que tú quieres vestir, ¿no? ¿Cuál es la importancia detrás de tú vivir la religión que quieras vivir? Entonces llegamos a la conclusión de que es la autonomía. La métrica detrás de cada impacto es la autonomía, ¿no? En este ejemplo en específico. En ese sentido, analicemos si la métrica detrás de esos impactos es más importante que la métrica que hay detrás de los impactos de oposición. Y aquí entonces hay que puntualizarlo en dos medidas. Primero, cuando la métrica se da en un mismo grado. Es decir, no son métricas distintas, son parte de una misma métrica, pero en grados totalmente diferentes. Por ejemplo, en este mismo caso de la métrica de la autonomía, gobierno lo que predispone es que busca proteger a los niños a cambio de darle autonomía en el largo plazo. Oposición quiere, por ejemplo, dejarlos enfrentar sus problemas para que en el corto plazo, aunque eso sea darle más autonomía, necesariamente se desarrollen a nivel identitario de forma más profunda, ¿no? De forma más libre, como tal. En una deliberación, cuando sucede eso, ese choque entre equipos, tú tienes que analizar en un primer nivel el elemento consecuencial, ¿ya? Es decir, cuál es la cantidad de afectados que hay en un lado u otro, cuál es la calidad del impacto que se tiene dentro del mundo de oposición o proposición. La duración, o mejor dicho, los plazos están absolutamente justificados, es decir, el corto plazo es más importante que el largo plazo y a la inversa, el largo plazo es más importante que el corto plazo. Y eso entonces te permite tener una mayor claridad sobre cómo juzgar ciertos impactos en específico, ¿no? Ya luego hay otros ejes como el de los procedimentales. Este busca analizar, por ejemplo, la necesidad de una medida, la necesidad de un mundo, busca analizar las alternativas, es decir, esta es la única forma exclusiva en la que podemos acceder a este beneficio. Hay otras líneas alternativas a las que podemos acceder a este beneficio. Está la proporcionalidad. Es decir, es cierto que cuando nosotros flexibilizamos las líneas de crédito como Fondo Monetario Internacional, los países en vía de desarrollo van a crecer económicamente, se van a revolucionar industrialmente. Entonces, a partir de ahí, a partir de criterios de procedimiento, nosotros nos damos cuenta en cuáles márgenes un equipo puede estar ganando y cuáles no. Luego están los elementos formalistas, pero esto no necesariamente se utilizan en las métricas morales, aplican incluso a métricas consecuencialistas. Y esto tiene que ver con los deberes universalistas que tenemos, ¿no? O sea, el Estado siempre debe actuar con justicia. Todos debemos ser felices, debemos ser autónomos. Si no conscientes, entonces la decisión no es válida. Y demás. No, nadie puede ser engañado, ¿no? Porque si no, lo consideramos inmoral. Tenemos una responsabilidad con actores vulnerables, ¿ya? O digamos que tenemos un deber con mantener la seguridad del Estado, porque es precondición a cualquier otro beneficio. Perfecto. Y ahí está la línea, o sea, cómo podemos ver
sinceramente. La manera misma en la que nosotros lidiamos entre una métrica y otra, cómo en medio de una deliberación podemos llegar a solucionarlo. Ahora no es, mira, yo creo que gobierno trae esto y literalmente procede a hacer un resumen del debate, sino es, creo que la métrica que hay detrás del caso de proposición es autonomía, ¿ya? Es decir, donde los grupos vulnerables tienen una mayor autonomía. Me parece que esta métrica está muy mal cumplida en proposición por tres razones. La primera es porque me parece que el análisis es muy poco proporcional a razonablemente el encuadre que ellos construyen. Porque si la premisa uno es estos actores son muy vulnerables y la premisa 2 es hay que darle más autonomía, hay un problema y es porque más autonomía se traduce en una respuesta a la vulnerabilidad de estos actores como tal. Creo que depende de hacer un mayor análisis que plausibilice esa proporcionalidad. Lo segundo tiene que ver con la reversibilidad. Esta es una medida que no necesariamente se puede devolver en el tiempo. Creo que oposición hace denuncias directas sobre ello que mitigan gran parte del beneficio que podemos recibir en gobierno. Y lo tercero tiene que ver con un deber universal, ¿no? Es decir, hay una responsabilidad que construyen en oposición con actores no vulnerables, es decir, con la mayoría, que de un modo u otro benefician a estos actores vulnerables como tal. Y esto entonces matiza en la comparativa en cuáles grados y formas, beneficiando a este grupo hegemónico, me permite entonces beneficiar, al menos o en el largo o en el corto o mediano plazo que diga, a estos grupos minóricos, ¿no? Eso. Entonces, eso respecto a las metamétricas y nada. No sé si hay alguna otra duda, preguntas. No, perfecto. Parece que están entendiendo, ¿ya? Espero que Hola, sí. hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, hola, sí se te escucha. Hay varias personas que todavía no entendemos a qué se refiere con metamétrica. Si podrías explicarlo de nuevo, como de una forma un poco más simple, serviría. Vamos a hacer lo siguiente. Ah, el juego, ¿no? Completo. Eh, por alguna extraña razón, no sé por qué mi pantalla se fue. Pero sí, sí me escuchan. Fuerte y claro. Sí, Perfectísimo. sí, se escucha. Listo. Bien, como les dije, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a compartir. ¿No hay un chat habilitado? No. No mostrar este chat. Mostrar este chat. Creo que no hay un chat habilitado. Supongo yo. O sea, si lo hay, no me parece. Pero igual, se los mando después. Se los hago llegar por medio de Saúl, ¿no? Pues bien, como seguía diciendo, esto es, me parece algo hardcore, pero que se podría resumir simple. Piensen que las métricas de la ronda sí, ajá. Pues bien, las métricas de una ronda, señores, ¿por qué me estás sacando?
Yo sigo aquí dentro, pero igual. Okay, supongo que se ve mi pantalla igual. Listo. Hay varias métricas dentro de una ronda, ¿no? Es decir, veámoslos como los puntos que importantizan los impactos en el debate, ¿ya? Hablábamos de un ejemplo simple, ¿no? Nos importa, por ejemplo, que yo me mude de mi ciudad o que yo tenga esa capacidad de poder mudarme, ¿no? Porque yo tengo el derecho o tengo que tener la potestad de vivir donde yo quiera, ¿ya? Y noten que detrás de ese impacto o detrás de cada caso que construyen los equipos hay una métrica fundante. En este caso, para este ejemplo en específico, la métrica de la autonomía es lo que le da relevancia a mudarse a los impactos, a todo el caso como tal. ¿Vale? Perfecto. Cuando nosotros vamos a analizar esta métrica, el cumplimiento de esta métrica como tal, hay ciertos criterios formales que había adelantado algunos, pero que me voy a remitir, ¿verdad? A lo que es al video de Raúl Viñas para que analicen de forma más profunda y comprendan de forma más profunda cuáles son esos criterios que se utilizan cotidianamente para analizar las metamétricas, ¿ya? Pero eso, ese es como mi take ahí, mi forma de resumirlo de forma precisa. Respecto a la deliberación, en World School cabe aclarar que, o sea, no es como que ustedes van a todos votar por quien entienden que van a votar. Realmente el voto es en consenso y por eso todo lo que hemos hablado tiene sentido. No es como quizás se había interpretado hasta cierto punto en donde, digamos que tenemos que, o sea, todos 100% como que estar de acuerdo, fundamental. Pero bueno, es importante hacer esa matiz, ¿no? Respecto a los formatos BP y el formato WordSchool como tal. Aquí el proceso de llenado es individual, ¿ya? Y nada, la preparación de la adjudicación es hecha por la persona jueza principal. Esos son algunos de los takes que tendría que hacer sobre el proceso de deliberación. Y ahí está. O sea, cualquier duda que tengan, me dejan saber porque creo que igual es importante, ¿no? Aprovechar este taller para que avancemos lo más que podamos en este proceso, ¿no? Y más que el taller se contempla mucho más para como ayudarles en la orientación de estos procesos de deliberación. Bien, miren, vamos a hablar sobre los espectros del debate. Que son 5 cosas que creo que hay que analizar. Lo primero tiene que ver con las cargas de la prueba, los equipos, o sea, y debate como tal no es absolutista. La lógica que debe de entenderse detrás de debate es la de gradualidad. No es, un equipo no probó su encuadre porque su análisis es deficiente. Puede ser, pero eso es parcialmente correcto. Cuando es completamente correcto es cuando nosotros analizamos cuando el encuadre en sí mismo está al menos en ciertos grados cumpliéndose, ¿no? Todos no vamos a alcanzar nunca el 100, pero si alcanzas un 75 o un 60 de calificación, ese 60 es suficiente para que tú puedas ganar la ronda, para que este equipo pueda posicionarse sobre cualquier otro equipo. Entonces, tenemos que abandonar la idea de que debate es absolutista y entenderlo como gradualmente se pueden llegar a probar algunas que otras cosas, como gradualmente se pueden llegar a cumplir con algunas que otras cargas de prueba. Bueno, que
los impactos no se desarrollaron de la forma más plausible que se podría haber desarrollado. Bueno, pero hay impactos pequeños que se han dibujado a lo largo del caso que pueden funcionar o que al menos se deben de comparar en una ronda en específico. Luego tenemos las refutaciones. Las refutaciones pueden generar 3 consecuencias. Primero, mitigación. Las refutaciones pueden generar daños graduales a los casos de los otros equipos. Otra vez, nunca partamos de un escenario absolutista, en donde digamos, este equipo refutó a X y por consecuente perdió este equipo, o el argumento murió. No, tenemos que razonar en cuáles grados esta refutación está mitigando, está dañando este argumento en específico, o estas líneas de análisis. Luego tenemos el valor de las refutaciones. Yo puedo ganar un debate, sinceramente, solamente refutando. O sea, yo no dependo de tener análisis constructivo en la mayoría de los escenarios para ganar la ronda. ¿Vale? O sea, a veces decimos, ¿y cómo se resuelve en tu lado de la casa? Pero es porque estamos interviniendo. Y recuerden que no podemos intervenir. Tenemos que analizar lo que sucedió en la ronda. Y si con suficiencia esta refutación fue suficiente para demostrar por qué el mundo de proposición absolutamente es indeseable, entonces es una lógica que tenemos que avalar, que tenemos que valorizar, ¿no?, en el debate como tal. Último, las capas lógicas. Así como los argumentos, las refutaciones tienen que construirse, tienen que mecanizarse, ¿ya? O sea, yo no puedo decir el cielo es azul y luego refutar y decir, no, realmente el cielo no es azul porque no es azul. Eso no es válido. Eso no cumple con la condición lógica primordial en cualquier debate, que es la capacidad de persuadirte, ¿no? De plausibilizar los mecanismos como tal. Por consecuente, esas capas deben de cimentarse en cuán plausible es la premisa, ¿ya? Tercero, hay argumentos de principios que tenemos que aprender a analizar, a juzgar. Porque a veces compramos la idea de por los derechos humanos o porque es un actor vulnerable y ya creemos que probablemente es un principio que ha sido probado, es un principio importante cuando realmente no lo es. Así que nosotros tenemos un deber, digamos, en profundizar la rigurosidad con la que nosotros evaluamos el cumplimiento de un principio, de una línea moral, ¿no? Se creó la intuición en la ronda, se importantizó este principio sobre lo consecuencialista y demás. Tercero, cuarto que diga, las contradicciones y tensiones son totalmente diferentes una de la otra. Una contradicción es cuando algo es mutuamente excluyente. Yo no puedo decir que el cielo es azul y al mismo tiempo entonces decir no, el cielo es rojo. ¿Ya? Es una contradicción lógica, porque ambas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. ¿Qué nos dice el manual? Que cuando existe una contradicción, hay 2 efectos. El primero es que se desagrega todo el material que contradice el primer material traído, ¿no? Es decir, yo primer orador digo el cielo es azul. Segundo orador digo el cielo es rojo. Hay una contradicción. Eso implica que lo que dice el segundo orador se borra, ¿ya? Es decir, es como que si no lo hubiera traído al debate, ¿va? Y la segunda consecuencia que genera una contradicción es una resta de la persuasión, ¿no? Disminuye.
la persuasión como tal, porque se dieron razones para pensar lo contrario a lo que ya se trajo en el primer orador. Así que hay que analizar cómo esta contradicción está afectando, ¿ya?, al primer discurso, ¿vale? Entonces, ojito ahí. Y ahí está la diferencia con las tensiones. ¿Por qué? Porque algo puede ser tensionante, pero no necesariamente contradictorio. Es decir, hay dos cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo, pero que no necesariamente favorecen en el cumplimiento probatorio de una premisa. Ah, bueno, el cielo es azul, ¿ya? Y cuando el cielo es azul, culturalmente las personas se sienten mejor consigo mismas. ¿Qué podría ser una tensión? Bueno, que vivimos en un mundo lleno de nubes donde no se puede ver el sol. Entonces eso implica que no se cumple en la mayoría de los escenarios que las personas alcancen la felicidad cuando el sol sea azul, ¿ya? Entonces ahí detectamos una tensión y tenemos que analizar qué tanto daño está generando esa tensión, ¿vale? Entonces, contradicción, mutua excluyencia. Ambas cosas no pueden ser ciertas. Tensión, ambas pueden ser ciertas, pero ambas se hacen daño. ¿Listo? Y ya. Ok. Aquí hay algo importantísimo que es lo que hacemos durante el debate. Como les dije, ya esto lo habíamos visto antes. Lo habíamos desdoblado sobre el aspecto de la deliberación, ¿no? Entonces, hay que deliberar durante el debate. Es importante que nosotros nos logremos concentrar en la ronda, ¿vale? O sea, tenemos que tener esta capacidad de poder liberar nuestros picos de tensión durante el debate. Y yo sé que a veces debate es un poquito aburrido, pero otra vez, tenemos que adiestrarnos, ¿vale? Para que la actividad y la forma en la que desarrollamos la actividad pueda ser cada vez más precisa, cada vez más efectiva. ¿Listo? Lo tercero tiene que ver con la construcción de criterios. Aquí más de lo mismo. Tenemos que tener muy en claro cómo estamos buscando el debate durante el debate, ¿ya? Vamos a analizar la efectividad de este equipo, vamos a analizar el eje de relevancia, ¿vale? Ellos explican por qué efectivamente vamos a acceder a este beneficio. Ellos explican por qué este beneficio es importante. Entonces, tenemos que tener esa lectura precisa y clara en nuestra cabeza. Lo cuarto, tenemos que ordenar nuestras notas. O sea, yo les recomiendo que juzguen en computadora, porque les permite ser más ágiles, ¿no? En verdad varía de las necesidades de cada persona, de la forma en la que usted se puede adaptar y demás, pero si yo tuviera que darle un truco para iniciar a juzgar en debate, es usar computadora para ordenar tus notas, para buscar discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que te permite a ti, por ejemplo, resaltar algo, borrar algo y luego reordenarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, resalté algo que no tenías que resaltar, entonces control Z, ya está, ¿no? O tengo que resaltar esta cosa, entonces es más fácil para ti, literalmente es un clic, a diferencia de hacerlo a mano, que es más tardado, a veces más confuso, porque, no sé, a veces la gente no ordena bien sus notas en una hoja, es demasiado pequeña, y entonces al momento de hacer la lectura de esas notas, digamos que se pierde demasiado, ¿no? Entonces hay una dificultad, ¿vale? Que se puede liberar a partir de tener notas más ordenadas. Feedback, la especialidad que tiene que dominar cualquier persona jueza. Miren, yo creo que si hay algo que hay que decirle a cualquier persona que se mete en este mundo de debate es que hay que forjar carácter. O sea, para poder dar buenos feedback, nosotros tenemos que dar feedback. Para ser alguien que juzga bien, tiene que juzgar, ¿no? Y es
muy intuitiva y simplista la lógica, pero es lo que les va a garantizar a ustedes tener una mayor agilidad al momento de dar feedback, ¿va? Entonces, no le importe el resultado, que no le importe cómo, no sé, vayan a reaccionar X equipos o cómo va a reaccionar cierta persona jueza, ¿ya? Yo tengo que prepararme para esos potenciales escenarios. Sé que no le voy a agradar a todo el mundo. Yo estoy en un proceso de construcción, ¿ya? De perfeccionamiento. Así que no voy a ser alguien perfecto, pero que eso no sirva de excusa para ser mediocre. Al contrario, que le sirva para dar buenos feedback, para reconocer en qué fallaron y entonces mejorar en la próxima ocasión, ¿ya? Segundo, yo creo que hay que ser muy claro y conciso con la estructura del feedback. O sea, usted tiene que tener la imagen muy en claro de cómo va a dar las explicaciones, ¿ya? Cómo va a ordenar los puntos de choque de dicha ronda, ¿vale? Y recordándole que usted tiene solamente más o menos 8 minutos para hacer la adjudicación oral. Ya luego tiene 10 minutos para hacer comentarios individuales, pero son 8 minutos que le deben de servir para justificarle a un equipo por qué perdió y a otro equipo por qué ganó. Así que hay que tener una estructura clara, concisa sobre lo que vamos a decir. Y lo tercero es que tú no tienes que esperar la validación de nadie. O sea, hay algo que me ha sucedido en múltiples ocasiones y es que yo, por alguna extraña razón, me gusta recibir la validación de quien me está escuchando. He abandonado esa práctica constantemente. Igual me ha invadido en unas ocasiones, pero a veces uno trata de caerle bien a todo el mundo, en el sentido de que el feedback sea el mejor feedback del mundo, de que el resultado sea el mejor resultado del mundo. Y uno tiene que siempre tener esto muy en claro, y es que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. No todo el mundo va a validar tu feedback. Eso implica que tú tienes que tener la dureza, la carpaza de ser objetivo contigo mismo y darte cuenta cuándo tu feedback fue bueno, cuándo tu feedback fue malo, y en son de eso entonces saber cuándo mejorar, ¿ya? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Ya? ¿Qué estrategias tienes que implementar en la próxima y qué no? ¿Vale? Así que valídense ustedes mismos. Pero esto no es tampoco para que se encierren a lo que ustedes digan. Es bueno también recibir feedback de las otras personas. Si hay otro juez más experto, pídale feedback. Créanme, eso le puede servir, ¿ya? O sea, pida feedback. Si usted cree que hay un equipo que no se convenció, pregúntele, ¿qué no te convenció? Pero respetuosamente, no esperando que te valide, no esperando tú justificarte otra vez y decir, no, porque lo que yo quise explicar fue esto, esto y esto. No, no, no. Si no entendió el feedback, ya no lo entendió. Así que pasado, pasado. Lo que importa es el futuro, ¿no? El presente. Entonces, claro, vamos a pedirle feedback, ¿ya? Luego, creo que tenemos una responsabilidad nosotros mismos con ser autocríticos. Ya habíamos abordado esto, así que es más cómo nosotros analizamos nuestros análisis, cómo nosotros nos sentamos a razonar sobre nuestros feedbacks, sobre nuestra participación, sobre nuestra lectura como tal, ¿ya? En estos días yo tuve que buscar un torneo muy especial, muy competitivo. Era el Round Robin. Y ronda 1 fue muy desastroso. No porque yo estuviera un mal resultado, sino porque la lectura que tuvieron las otras personas era diferente a la que yo vi. Teníamos el mismo resultado, pero al parecer justificaciones diferentes. Y yo me senté a preguntarme por qué las justificaciones de ellos eran absolutamente diferentes a las que yo tengo. ¿Ya? Entonces, yo escuché su feedback, escuché sus justificaciones, sus visiones, y eso me permitió a mí complementar
particularmente mi análisis, mi visión. Entonces, en ronda 2 de dicho torneo, era para mí más ágil, por ejemplo, tener claro qué cosas necesariamente debo de ver en los equipos y qué cosas no tengo que ver. Ya. Tercero, hay que enviar feedback. O sea, nosotros solamente podemos asegurar la calidad del torneo cuando mandamos feedback, pero feedback honestos, feedback cercanos a la tabla de feedback, ¿ya? Que nosotros sepamos muy bien cuándo es un 8, cuándo es un 9, cuándo es un 5, ya. Listo. Hay que cerrar ciclos y hay que ser profesionales. En dos sentidos. El resultado de la ronda anterior, tu desempeño en esa ronda, no tiene por qué definir todo tu torneo. O sea, yo gané mejor persona jueza, pero eso no implicó necesariamente que yo tuve el mejor desempeño o el desempeño más perfecto en todo el torneo. Porque se trata justamente de que nosotros evolucionemos durante el torneo y entendamos que nuestros errores, nuestras caídas son justificaciones para poder levantarnos. Y yo creo que entonces en una segunda línea, yo creo que hay que ser sinceramente profesionales en estos espacios, fuera de que trabajamos para, digamos, un programa que tiene mucho prestigio. Hablamos también de nosotros mismos, ¿ya? De nuestra calidad como persona, de nuestra moralidad, ¿ya? De nuestra honestidad. Así que nosotros tenemos que cumplir con ese mínimo estándar de no sesgarnos, de comprometerse con hacer buenas prácticas, de también tratar de entender las reglas de debate, ¿vale? De no sesgarse a lo que diga un equipo y demás, ¿va? Entonces, a mí me parece que eso es clave, clear, para entender las tres etapas de el debate. Listo. Hay tres cosas, bueno, creo que son 5 cosas, probablemente, que me gustaría detallar y está vinculado al proceso de adjudicación, mejor dicho, proceso de deliberación en sí, ¿ya? Porque me dijeron que tenían como algunas que otras dudas, confusiones sobre ello y que dependían de ciertas aclaraciones, ¿ya? Miren, este es un formato sinceramente nuevo, es un formato que hay que adaptarse, ¿vale? Y tienes necesidades absolutamente diferentes a las que quizás muchos ya conocían a través de el formato EP. ¿Va? Entonces, la estructura de cualquier deliberación consta de lo siguiente, ya ustedes la habrán visto en el manual, pero igual. Primero, hay un proceso interno en el que nosotros tentativamente establecemos un veredicto, establecemos un puntaje. Tiempo que tenemos para ello, 5 minutos. Pero antes de continuar, quisiera hacer una aclaración de que, o sea, cada torneo, sinceramente, tiene sus modificaciones, ¿vale? Cada equipo de adjudicación hace sus modificaciones. Pero igual, la base que tienen que llevarse de la estructura que verán en el CND es esta, ¿vale? Entonces, 5 minutos para que ustedes internamente, individualmente, pongan los puntajes de los oradores, ¿vale? Los puntos de orador y establezcan un veredicto inicial, no un veredicto final, porque se supone que luego pasamos a una deliberación durante un tiempo de 15 minutos para hacer el debate entre los adjudicadores, entre las personas juezas, ¿ya? O sea, razonamos sobre X equipo, sobre Y equipo, y entonces no necesariamente hay que llegar a un consenso, pero sí al menos disponer de ese rejuego de razones, ¿verdad? Para llegar a ciertos resultados en específico. Entonces, justamente,
pasamos esa discusión. Importante como utilizar algunas de las estrategias que quizás se habían solventado antes para que esto pueda ser efectivo. Y por último, tenemos 5 minutos para llenar la ballot. ¿Vale? Esto se hace otra vez individualmente. ¿Ok? O sea, individualmente a través de su URL, usted llena la ballot, usted establece su voto final como tal. ¿Va? Tiene 5 minutos para ello. Y luego, el juez principal tiene 3 minutos para hacer la adjudicación oral. ¿Ya? Oral adjudication. 8 minutos para entonces exponer, digamos, esa adjudicación. ¿Vale? En una la prepara, en otra la entrega. 2 o 3 minutos para preparar esa adjudicación, 8 minutos para entregar dicha adjudicación. Y ya luego tiene 10 minutos para realizar los comentarios individuales. ¿Vale? Esto se puede hacer de forma como individual. También pueden como participar los panelistas ahí, supongo yo. Y en ese sentido concluimos con el proceso de adjudicación, ¿no? El proceso de deliberación. ¿Ya? Así que, ya, listo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Si no, pueden levantar la mano. En todo caso, creo que hemos concluido con este taller. Espero que al menos hayan... Adelante, Pedro. ¿Se va a enviar la diapositiva? ¿Cómo? Que si se va a enviar la diapositiva. Yo creo que, o sea, probablemente la podemos compartir, pero creo que vamos a tener que cambiarle el formato porque tiene un formato diferente. Así que supongo que sí, o sea, yo puedo tratar de enviarlo quizás en el transcurso de esta semana por medio de Saúl. Ya. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, recomendación que necesiten. Este es el momento, porque creo que literalmente tienen 2 días para el pre-CND. Entonces, si no, bueno, gracias y espero que les vaya súper bien, que al menos la información que les haya distribuido a ustedes les sirva para ser una buena persona jueza dentro de nuestro Campeonato Nacional de Debate en su 5ª edición. Agradecerte, Junior, por este taller y de igual forma a todos ustedes por haber asistido. Ya habiendo finalizado con esta última capacitación para ustedes como jueces en esta 5ª edición del Campeonato Nacional de Debate, pues ahora sí van a ser suministradas todas las grabaciones de los talleres en el transcurso de este fin de semana. Así que les invitamos a revisarlas nuevamente en dado caso de que tengan alguna cuestionante sobre alguno de los puntos tocados en este taller o en otros. Así que sin más nada que agregar, feliz noche a todos. Good evening.